presente tema voy a abordar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Vimos en el tema anterior la relación de fuentes del ordenamiento, pero desde un único punto de vista, desde el principio de jerarquía, donde las normas con rango de ley se anteponen a las normas reglamentarias y entre estas en función del órgano que las dictó. De forma que una norma inferior no podrá ir en contra de una norma superior. Junto con este principio de aplicación de las normas, confluye al mismo nivel el principio de competencia. Podemos definir el principio de competencia como el conjunto de facultades de actuación que el ordenamiento jurídico atribuye a cada ente, también predicable de los órganos. Pero en este tema nos vamos a referir únicamente a los entes, a las administraciones. Conjunto de facultades respecto de una materia y sobre un territorio. Por lo tanto, viene determinado por la conjunción de tres elementos: la materia, el territorio y las facultades, poderes o potestades jurídicos. Hasta la Constitución Española del 78, sabéis que había un único Estado, un Estado centralizado, que se dividía en distintos órganos o ministerios. Y las materias eran materias generales, digamos, turismo, educación, fomento, economía. Y los poderes, pues poder legislativo lo tenían las Cortes, el ejecutivo, el gobierno y la administración, y el judicial, los tribunales y jueces. ¿Qué ha pasado con la aprobación de la Constitución y la descentralización o el estado de las autonomías? Bueno, pues que si bien antes era sencillo distribuir las competencias entre ministerios, ahora resulta que tenemos 18 territorios, 17 comunidades autónomas, más el Estado, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La materia se complica en cuanto que esos grandes departamentos estancos, como puedan ser sanidad, educación o economía, ahora en la Constitución aparecen divididas en determinados casos en, digamos, espacios más pequeños, como puede ser educación permanente de adultos, paradores de turismo, denominaciones de origen. Y en cuanto a los poderes o facultades, ya no hay esa delimitación anterior en cuanto al legislativo ejecutivo, sino que ahora mismo nos encontramos con que no solo están las Cortes, sino que también están las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y no solo está el gobierno central, sino que además tenemos los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, se dan distintas circunstancias en cuanto a esos poderes o facultades. Digamos que estos poderes o facultades vamos a dividirlos en dos para entender después la distribución. Lo que el poder normativo, que es la capacidad de dictar normas reguladoras, es decir, normas con rango de ley y reglamentos que las desarrollen, y el poder ejecutivo, que podrían dictar normas organizadoras, reglamentos de organización y el resto de facultades típicas o propias de la ejecución: proponer, informar, sancionar, contratar, vender, enajenar. Y después estaría el poder judicial, pero ese se reserva en exclusividad al Estado. Bueno, he explicado qué es el principio de competencia y los elementos que lo integran. Vamos a abordar ya la regulación constitucional. Bueno, la Constitución habla de las competencias, o regula las competencias, mejor dicho, en sus artículos 148 y 149. Si bien el primero no nos interesa porque ya no tiene vigencia. Conviene decir antes que nada que la descentralización que realiza la Constitución no es una atribución de competencias, sino una puesta a disposición. Una puesta a disposición para que los entes autonómicos puedan decidir respecto de aquellos asuntos que le conciernen y de esta manera acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. Por lo tanto, la Constitución no establece un contenido fijo de competencias, sino que lo que establece es un límite en ese artículo 149. Es un límite o reserva a favor del Estado que le garantizan un conjunto de poderes o funciones sobre unas determinadas materias con el objeto de asegurar la unidad imprescindible del Estado. Bueno, por lo tanto, también se conoce como el principio de disponibilidad de las comunidades autónomas de asumir todo aquello que no está reservado al Estado en ese artículo 149. Vamos a estudiar el tema de distribución desde un punto de vista de las materias y las potestades que se pueden ejercer sobre dichas materias. Las posibilidades con las que nos encontramos en el artículo 149 son varias. Primero, que una materia concreta
esté reservada íntegramente a la competencia del Estado. Sería lo que se conoce como competencia exclusiva, es decir, tendría las funciones normativas y ejecutivas referentes a esas materias. Por ejemplo, en temas de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, defensa y fuerzas armadas, administración de justicia. Una segunda posibilidad es que las materias se encuentren asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía de manera exclusiva o de forma exclusiva. Tendrían competencias normativas y ejecutivas igualmente. En nuestra comunidad autónoma nos encontramos, por ejemplo, con Hacienda de la Comunidad, cámaras de comercio e industria, agricultura, ganadería, pesca, turismo, artesanía, etc. Una tercera posibilidad es que las materias, sobre determinadas materias, tengan tanto competencia el Estado como las comunidades autónomas. Y en ese caso se pueden dar dos posibilidades. Primero, que la potestad o las funciones normativas de dictar normas con rango de ley o desarrollo de esas normas la tenga el Estado, con lo cual la potestad ejecutiva sería de la comunidad autónoma, por ejemplo en materia de legislación laboral o propiedad intelectual, o bien que el Estado se reserve la normativa básica sobre una materia de forma que la comunidad autónoma podrá legislar en desarrollo de esa normativa básica. El Estado lo que establece son unas bases o disposiciones mínimas que garanticen una regulación unitaria en todo el territorio y sin pasarse de lo que se entiende por normativa básica, y la comunidad autónoma a través de sus asambleas podrán dictar leyes que desarrollen esa normativa básica. El ejemplo más claro lo tenemos en materia de función pública. Es decir, el Estado ha aprobado el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y la comunidad autónoma tiene la Ley de Función Pública de Extremadura. Y por supuesto los decretos de desarrollo, porque esta descentralización lo que supone es que si el Estado cede una competencia a una comunidad autónoma, en cuanto a su legislación, lógicamente la ejecución corresponderá también a la comunidad autónoma. No tendría sentido que la comunidad autónoma legislara y ejecutara el Estado. Aparte de todo esto, que sería el sistema genérico y a grandes rasgos de distribución de competencias, nos encontramos también con otras formas de transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, a través de lo que se conoce como leyes de transferencia. También están las leyes marco y leyes de delegación, pero bueno, que no vamos a abordar en este tema. Y comentar también o preguntaros, como siempre termino los temas con alguna pregunta, ¿qué sucedería si alguna competencia no estuviera asumida por la comunidad autónoma, dado que el Estado en la Constitución, en el 149, no asume competencias, sino que solamente establece un límite? Bueno, en el caso de que una comunidad autónoma no incluyera en su estatuto de autonomía una determinada competencia, esa correspondería al Estado, puesto que el 149.3 habla se atribuye la competencia residual. ¿Qué sucedería si hubiera conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma por una determinada competencia o materia? En este caso sería el Tribunal Constitucional el que tuviera que resolver ese conflicto, dado que afecta a la Constitución y a los estatutos de autonomía que se consideran dentro de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Y por último, ¿qué pasaría si una comunidad autónoma no contempla en su regulación un determinado aspecto sobre una determinada materia? Pues en ese caso la legislación estatal o la normativa estatal sería supletoria de la normativa de la comunidad autónoma y por tanto se aplicaría. Bueno, espero que hayan sido de interés estos tres temas y bueno, serán ampliados en lo sucesivo, pero como introducción y carácter básico creo que era necesario conocerlo. Un saludo y hasta otra.